Bienvenidos a la lección 1 de estructuras repetitivas anidadas. Mi nombre es Ernesto Solano Hernández y los acompañaré en este recorrido. Bien, las estructuras repetitivas las podemos encontrar de tres clases. Las estructuras repetitivas simple, las estructuras repetitivas anidadas, que es el caso que nosotros vamos a manejar, y las estructuras repetitivas compuestas o múltiples, que son aquellas que no son anidadas, pero que sí son consecutivas porque se utilizan más de dos bucles dentro de la solución de un ejercicio. Vamos a trabajar un ejemplo muy sencillo que es la producción de gas, ¿sí? De varios tipos de gases dentro de un campo petrolero. El enunciado es de la siguiente forma. En un campo petrolero se tiene información sobre las cantidades producidas de cada tipo de gas. Son 5 tipos de gases a lo largo de unos años. Hace un diagrama de flujo que calcule e imprima esos 4 puntos. Primero, el total que se produce de gas a lo largo de n años. Luego, el total producido de gas por cada año. Lo importante, ¿cuál es la diferencia? Que en la primera pregunta nos está diciendo cada tipo de gas, mientras que en la segunda es el gas sin importar de qué tipo sea. Luego entonces tenemos que averiguar el año y la cantidad de gas que se produjo de tipo 2 y al final simplemente verificar si se produjo un tipo de gas o no se produjo. Vamos a realizar el planteamiento. Inicialmente, la información que nosotros vamos a recibir va a estar dada por una tabla más o menos de este tipo. ¿Qué vamos a hacer en esta tabla? Pues en esta tabla nosotros vamos a ir colocando los valores de producción de cada uno de los gases, dependiendo cómo va llegando la información. 400, y aquí vamos a dar un valor de 300. Y aquí, pues obviamente vamos a llenar valores similares. ¿Para qué hacemos el llenado de esa tabla? Nosotros tabulamos la información para poder darle un mayor manejo y poder utilizar ciclos repetitivos para poder realizar la solución del ejercicio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a establecer una variable i que nos va a manejar los años. Es la variable que nos controla los años y vamos a utilizar una variable j que nos va a controlar los tipos de gases, donde este va a ser gas tipo 1, aquí tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. Es decir, cada columna nos va a representar un tipo de gas y cada fila nos va a representar cada uno de los años que nosotros vamos a trabajar para poder iniciar con el ejercicio. Partiendo de eso, aquí encontramos que vamos a tener unas variables de entrada. Las variables de entrada que vamos a manejar, ¿cuáles son? La información pedida sobre los años, es decir, un n que nos va a decir cuántos años vamos a trabajar. Puede ser 1, 2, 3 años, dependiendo de lo que necesitemos. Para esos años, pues obviamente necesitamos una variable que nos controle estos años, entonces la variable i que ya la definimos, y una variable que nos controla los gases, que sería la variable j que la tenemos aquí. Adicionalmente, necesitamos la cantidad de gas que se produce y que vamos a ir leyendo. Vamos a llamar gas. De salida, ¿qué necesitamos? Para la salida, pues obviamente las variables que son las acumuladoras de cada uno de los tipos de gases que se van a producir. Hay un punto que es el tercero donde nos solicita que tenemos que darle un valor mayor, o sea, buscar un valor mayor. Entonces vamos a llamarle MAI2, que es el mayor donde se produce el tipo 2 en el año. El total de gas que se produce, que es el segundo punto. Y vamos a tener una variable contador que nos va a representar la mayor producción de gas tipo 2. Bien, pasamos al diagrama de flujo. Entonces establecemos inicialmente los contadores, debemos inicializarlos. Iniciamos por 0 y aquí encontramos también que vamos a inicializar esta variable que es la variable mayor 2 y la igualamos a 0. ¿Por qué igualamos esta variable a 0? Porque cuando nosotros vamos a buscar un valor mayor, es decir, un valor muy grande, entonces lo que nosotros hacemos es colocarle un valor pequeño, como lo observamos ahí en la gráfica. ¿Un valor pequeño para qué? Un valor pequeño que me garantice que cuando entre el primer valor y lo compare, ese valor va a ser el mayor, cualquier valor que sea, que esté por encima de 0. Luego leemos el número de años para establecer el ciclo repetitivo de los años, que es el ciclo repetitivo exterior o externo o el primer ciclo que vamos a manejar. Empezamos a establecerlo, aquí tenemos entonces el primer elemento de los que siempre hemos hablado, el segundo elemento, ¿sí? Y el tercer elemento que está presente en un ciclo repetitivo, es decir, la inicialización, la evaluación y el incremento de la variable que nos controla el ciclo. Establecemos ya entonces dentro de ese ciclo ¿qué? Que vamos a trabajar otro ciclo porque son repetitivos anidados. Significa que hay un bucle que va insertado dentro del otro. Establecemos el ciclo. Lo evaluamos
y lo incrementamos, igual que el ciclo anterior. ¿Qué tenemos aquí adicional? Que aquí adicional nosotros inicializamos la variable total de gas. ¿Por qué la inicializamos ahí? Porque cuando entre a hacer el ciclo interno, él nos va a calcular el total de gas por ese año, es decir, por la fila, y nos debe imprimir al final de ese año cuánto fue la producción de gas. Si nosotros no inicializamos ahí, sino que lo inicializamos aquí afuera donde están todos, simplemente me va a acumular todos los gases de todos los años y no voy a saber cuánto me va a dar por año, sino que siempre me va a dar el total de todos. ¿Listo? Entramos al segundo ciclo, al ciclo más interno, que es lo que nosotros realmente vamos a repetir. Eso comienza acá con la lectura de la variable gas. Con esa lectura, entonces, de una vez nosotros empezamos a hacer el total gas, empezamos a incrementar el acumulador y luego evaluamos el tipo de gas mediante la J. ¿Por qué la J? La J es la que nos controla los gases y lo hacemos con un selector. ¿Para qué? Para que cuando entre el primer gas, él obviamente determina que J es igual a 1 y nos va a dar el camino número 1. Cuando nos vamos por el camino número 1, entonces aumentamos el acumulador. Cuando cambia a J igual a 2, es decir, en la tabla que teníamos nosotros así, teníamos varios valores. Aquí el gas tipo 1 entraba un valor que, por ejemplo, era 300, ese valor entra de primero y nos va a sumar este de acá. Cuando entra este segundo dato, pues se va por el segundo camino y así sucesivamente con cada uno de ellos y va aumentando cada uno de los acumuladores de los tipos de gas que estamos manejando. Ahí llevamos contestados el primero y segundo punto. El tercer punto nos dice que debemos calcular o buscar un mayor. ¿Qué vamos a hacer? Entonces establecemos un condicional donde decimos el gas, que es la variable que está entrando, es mayor que lo que tenemos en la variable mayor que le iniciamos a 0. Sí, claro. Obviamente va a ser mayor porque una producción, así sea una producción de 10 o de 1, va a ser mayor que 0. Si es así, entonces hacemos el cambio, es decir, el valor de gas que entra ahora va a quedar dentro de la variable mayor y tenemos en cuenta el año. Y el año lo colocamos dentro de una variable que se llama año. Para el gas tipo 3 hacemos lo mismo, establecemos un condicional donde diga que es igual a 0. Y si se encuentra en algún momento que sea igual a 0, pues simplemente nos imprime en ese momento qué año es. ¿Qué año es el que se produce? Que no se haya producido el tipo de gas 2. Salimos del ciclo repetitivo y después de que hacemos el ciclo repetitivo hacemos la impresión de cada una de las variables que nos estaban solicitando. Obtenemos también el pseudocódigo que está asociado para que en cualquier momento se pueda trasladar ese programa a un lenguaje de última generación y podamos establecer el programa ya como tal. Bueno, hasta aquí los acompaño, los espero en una próxima lección. Muy amables por su atención.